Buenos, cordial saludo para todos los asistentes. Mi nombre es Iván David Lozada Martínez, médico interno de la Universidad de Cartagena, investigador avanzado del SOCEN, investigador del año del SOCEN 2020-2021 y actualmente me desempeño como el líder del grupo de interés de cirugía general de la FELSOCEN. El día de hoy vamos a revisar el tópico de redacción de cartas al editor del curso de redacción y publicación científica CTE 2022. Ante todo, declarar que no presento conflicto de interés alguno y que esta presentación está basada tanto en la evidencia como en la experiencia. Este es el contenido que vamos a revisar. En primera instancia, la carta de editor la vamos a definir. En segundo lugar, vamos a revisar cuál es el valor de la carta de editor para el estudiante de medicina específicamente, teniendo en cuenta que este es un curso para estudiantes de medicina. Tercero, cuál es la estructura de la carta de editor. Cuarto, vamos a revisar cómo se escribe la carta de editor. Y por último, vamos a hacer algunos comentarios respecto a la revisión y respuesta a la carta del editor dirigida hacia la revista y al editor. Tenemos entonces que la carta del editor es una tipología de manuscrito que consiste en una breve comunicación dirigida al director o al equipo editorial de una revista. Por lo general, se escribe en respuesta a una publicación reciente de la revista, pero también puede ser sobre un tema no relacionado, pero de interés para los lectores de la revista. Tiene como objetivo estimular la discusión intelectual entre autores y se puede publicar también bajo la tipología de correspondencia, comentario. Esto varía de acuerdo a la revista, por lo cual es necesario tener en cuenta las directrices de la revista, de cada revista. En algunas revistas solamente se publican online. No obstante, en la actualidad estamos en el mundo digital. Realmente lo que interesa es tener la publicación, que sea una revista indexada, revisada por pares y que pueda ser revisada en sus bases de datos o índices citacionales respectivamente. Tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo al Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford, tenemos los 10 niveles de la evidencia y que la carta del editor se encuentra aquí en la base realmente de la pirámide de la medicina basada en la evidencia como una opinión de expertos sin ningún abordaje crítico ni ningún tipo de metodología. En algunas revistas hay estudios muy breves que se publican bajo la tipología de carta del editor, pero esto no es lo natural. Aquí nos encontramos nuevamente, de acuerdo a la nueva pirámide de medicina basada en la evidencia, que ya no es tan reciente, publicada por el doctor Murat en el año 2016, donde tenemos que tener en cuenta que ya no poseemos una pirámide totalmente rígida, sino que esta a través de una lupa compuesta por la información que proveen las revisiones sistemáticas y metaanálisis, de esa misma forma se le da validez a la evidencia de acuerdo al diseño metodológico que tengan los estudios. Por ende, un estudio de casos y controles muy bien diseñado tendrá mayor valor que un estudio de cohorte que tenga muchas limitaciones. ¿Por qué es necesario tener en cuenta esto? Porque de esta forma, sabemos que de igual forma, la carta al editor, la correspondencia, el comentario para el estudiante de medicina, aunque no pueda proveer evidencia de la mayor calidad, es un ejercicio que de una u otra forma también contribuye a la discusión del conocimiento científico en medicina. ¿Por qué publicar? Entonces, ¿cuál es el valor real que tiene la carta al editor para el estudiante de medicina? Aquí tenemos la pirámide Sultán, propuesta por el doctor Meo y colaboradores, donde en la base tenemos que la carta del editor posee una tipología de manuscrito sencilla, corta, que necesita de mayor argumentación para el planteamiento y discusión de hipótesis o de razones, es fundamental realmente para el crecimiento y la formación complementaria del estudiante de medicina. No obstante, aquí él plantea de forma general de qué sirve la publicación científica para el profesional. Vamos a adaptarlo al área de la salud. Entonces, requisito de estudio, requisito posiblemente en alguien que realiza un posgrado tipo magíster o un doctorado y necesita graduarse con una o dos publicaciones. Necesidades propias, tenemos por lo menos incremento de salario, adquisición de grants, que son financiación, promociones, entre otros. Tenemos la L de sostenibilidad a largo plazo, que es promover la carrera académica. La T de alcanzar posiciones, rankear, al llegar a ser rector, chef de un departamento, entre otras. La A de avances en políticas, estamos hablando de políticas ya sea en materia de salud, económica, en educación, cómo sirve la evidencia, cómo respalda la evidencia para el diseño y ejecución de políticas. Y por último, y realmente
podemos ver el tamaño que tiene la cúspide menos importante, que realmente a lo largo del tiempo, dependiendo del impacto que tenga la investigación y la publicación científica, se encuentra el nombre y la fama, que es más de la parte académica, la comunidad científica, colegas, amigos, pero realmente debemos tener en cuenta que el desempeño de la publicación científica no solamente va tanto en la comunidad, sino también en el crecimiento del propio profesional. Por lo cual, en este caso, las necesidades, el ranqueo en la parte académica, la sostenibilidad a largo plazo y el avance en políticas, pues sería lo fundamental que es lo que contribuye a la publicación científica. Entonces, si resumimos los puntos, la carta del editor puede enriquecer los conocimientos existentes sobre un artículo recientemente publicado o un tema de actualidad con opiniones profesionales o datos objetivos. También permite compartir puntos de vista profesionales, en este caso médicos estudiantiles. Permite debatir aspectos controvertidos de la evidencia, por ejemplo, cuestiones metodológicas que pueden afectar la validez de un estudio, preocupaciones sobre la realización del estudio o desacuerdos con la interpretación o las conclusiones de un estudio. Generalmente esto deriva de clubes de revistas que se hacen en cátedra de metodología de investigación en ciencias de la salud, donde los estudiantes de medicina pueden participar. Y para pedir aclaraciones sobre cualquier aspecto de un documento. En este caso, si existe un dato que algún autor considera que no podría ser fidedigno, o incluso cuando se sospecha de duplicación o de alguna falla ética o metodológica que necesita de ser aclarada por los propios autores. Además, en este caso, para el estudiante de medicina, principalmente aprender a utilizar, conocer y criticar la evidencia científica, estimular el desarrollo del arte de escribir, relacionarse con el proceso editorial de una revista, métricas y bibliometría, toda vez de que durante la redacción de la carta del editor, a ser muy concisa, el estudiante aprende a ser preciso a la hora de redactar, tener una buena estructura cronológica de ideas y de argumentaciones en las 750.000 palabras aproximadamente, y finalmente para poder reforzar el currículum vitae del estudiante, puesto de que se pueda aspirar a publicar en revistas top, revistas Q1, Q2, con algunas cartas al editor, y que estas eventualmente sean leídas y citadas. Todo depende del impacto y de la temática que se esté discutiendo. Aquí vemos un gráfico donde podemos contrastar qué es y qué no es una carta de editor. Entonces, una carta de editor debe ser relevante y propositiva, debe tener un mensaje claro, debe estar estructurada, debe ser muy fácil de leer y debe claramente estar adherida a las instrucciones o directrices de la revista. Debe tener un buen título, un título que sea atractivo. No debe ser irrelevante, no debe agregar algún valor propio no debe tener sobrevalorado algún dato, puesto de que ésta debería complementar eventualmente el artículo original si está dirigida a un artículo original. En el caso de ser una correspondencia, un comentario o una carta al editor que no va dirigida a un artículo previamente publicado, entonces ya esa es otra connotación. No, en el caso de estar dirigida a un artículo previamente publicado, no debe ser agresiva o muy crítica, no debe estar sesgada, no debe realizarse para poder perjudicar o favorecer a alguien en particular. No debe repetir puntos propios del paper, aunque los últimos puntos de más estudios son necesarios o apreciados editor, apreciado señor, estos son connotaciones que varían de la revista y en algunas revistas pues es obligatorio. Lo de más estudios son necesarios es relativo, puesto que depende de la crítica que se vaya a realizar en la carta de editor. Aquí tenemos un ejemplo de la revista JAMA, Journal of American Medical Association. Por ejemplo, tienen dos tipos de cartas al editor. Aquí tenemos la carta de réplica, que es la que hace pues los autores del artículo a quienes le hacen la carta al editor. Tenemos, por ejemplo, máximo 500 palabras, máximo 3 autores y máximo 6 referencias, algo muy breve. La carta al editor, en este caso, ellos describen que debe ser exclusivamente dirigida a un artículo recientemente publicado, máximo en 4 semanas de la publicación del artículo online. Máximo 400 palabras, 5 referencias, uno de los cuales debe ser claramente el artículo al cual se está criticando, que en este caso siempre debe ser la primera referencia, y no más de 3 autores. Aquí tenemos el ejemplo del New England Journal of Medicine, donde
Es mucho más complejo, en este caso máximo 175 palabras en caso de que esté dirigida a un artículo previamente publicado, y esta no debe ser mayor a 3 semanas desde que se publicó el artículo que se va a criticar. En el caso contrario, donde no se refiere a un artículo previamente publicado, máximo 400 palabras. Aquí tenemos ejemplos propios que hemos realizado con los colegas del grupo de investigación de diversas sociedades científicas. Tenemos el ejemplo de conflictos de interés ocultos en publicaciones científicas en tiempos de COVID-19, publicadas en la revista Archivos de Cardiología de México. Estas son cartas publicadas en un periodo no más de año y medio, 2 años, son recientes, teniendo en cuenta el tópico de COVID-19, donde podemos observar en el primer párrafo. Empezamos. Hemos leído con sumo interés el artículo publicado por Diegues Campa y colaboradores titulado, en el que los autores hacen un excelente e innovador análisis bibliométrico sobre la publicación científica en los primeros meses de desarrollo de la pandemia de COVID-19. En este caso, empezamos describiendo el interés que se ha tenido sobre el artículo, de quién, en este caso, se coloca el nombre del autor. En caso de que sea más de 3 o más de 2, perdón, más de 2, se coloca la partícula al, que significa y colaboradores, se cita inmediatamente y se puede referir titulado, se coloca el título, o inmediatamente después se coloca entre comillas el título del artículo. Puntualizamos qué es lo que nos causa interés o lo que vamos a criticar de esa tipología, de ese artículo, en el que por lo menos aquí nosotros destacamos que hace un excelente e innovador análisis bibliométrico sobre la tendencia de la publicación científica durante el desarrollo de la pandemia por COVID-19. Entonces, los autores, aquí hacemos nosotros el planteamiento de lo que vamos a criticar, para quien lea la carta sepa cuál es el contexto. Entonces, los autores revelan unos hallazgos interesantes sobre la distribución de las publicaciones científicas en revistas americanas, donde los artículos predominantes fueron comentarios, editoriales, cartas, novedades y puntos de vista sobre temas de salud pública, con una tasa muy baja de artículos originales, a pesar de poseer una capacidad productiva en materia científica similar a China, tal y como ellos lo mencionaban en su artículo original, país que acaparó la mayor proporción de estudios originales con el objetivo de indagar sobre el diagnóstico, fisiopatología, epidemiología, poblaciones especiales y tratamiento en su mayoría. Aquí inmediatamente empezamos con datos muy relevantes sobre lo que vamos a plantear. Pese a que en los Estados Unidos de América prevaleció el tipo de artículos cortos para esa época, el promedio de autores fue de 4.6 por artículo. Promedio, a diferencia de los procedentes de China, que fueron 6.5, pero consistían en artículos originales, y sabemos de que en esta época no solamente se realizaron investigaciones clínicas, sino también básicas y en investigación translacional, los cuales generalmente involucran grupos, laboratorios y trabajos colaborativos, por lo cual se suman numerosos autores. Pero claramente hay que señalar que los estudios llevados a cabo por los investigadores chinos culminaron en artículos originales y revisiones narrativas o sistemáticas de la literatura o metaanálisis, producto de experimentos en ciencias básicas y clínicas, los cuales justifican una autoría numerosa. Contrario a lo observado por la tendencia de la publicación en Estados Unidos de América, donde se evidenció que fue el segundo país con mayor número de autores sobre COVID-19 y el país donde se publicaron la gran mayoría de los manuscritos ligados al mismo tópico. Teniendo en cuenta el número de autores americanos en promedio por artículo publicados en las revistas americanas y que alrededor del 60% de estos corresponden a tipologías breves, vale la pena plantear el siguiente interrogante. Ahí se dio el contexto real de lo que se va a criticar. Recordemos que el título del artículo es Conflictos de intereses ocultos en publicaciones científicas en COVID-19, en tiempos de COVID-19, pero en este caso, en base a los resultados obtenidos por el doctor Diegues Camp y colaboradores, donde encontraron un número significativo de publicaciones breves en un país desarrollado, sabemos que tiene mucha tecnología, mucha financiación, muchísimas facilidades para realizar investigación médica. ¿Realmente se justifica un volumen significativo de estos artículos que no consisten en full paper con una autoría promedio de 5 autores? Eso es relevante discutirlo en base a lo que vamos a justificar posteriormente. Entonces aquí
revisamos que el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas establece que el proceso científico y la credibilidad de los artículos publicados son una responsabilidad compartida, la cual depende de la transparencia con que se manejan los conflictos de interés durante la planificación, la implementación, la escritura, la revisión por pares, la edición y la publicación. En este caso, nosotros resaltamos de que durante el proceso de publicación absolutamente todos tienen responsabilidad sobre la publicación científica, sobre la revisión y sobre la clarificación de todos los aspectos necesarios durante el proceso de la redacción, revisión y publicación final del producto. Asimismo, declaran que la sospecha de que existe conflicto de interés es tan importante como su existencia real. Es decir, que se justifica sospechar cuando hay datos o hay argumentos que van a favor de él. Y aunque los conflictos de tipo financiero son los que con mayor frecuencia ponen en duda la credibilidad del resultado de un estudio, la coautoría por cortesía, también llamada honoraria, competencia académica, influencias personales o rivalidades, entre otros, también ocasiona inseguridad en la formalidad y rigor de la ciencia, sobre todo la ciencia médica, y particularmente en estos tiempos, pues, donde se vio fuertemente criticada. Entonces, seguimos dando argumentos y finalmente culminamos. En aras de proteger la ciencia, asegurar su calidad y facilitar el ejercicio de conducta basada en la evidencia, es necesario, ante todo, consolidar la ética de los autores, editores y demás participantes de la revista científica en general. La sospecha de la existencia de conflictos de interés que distorsionen la veracidad de una publicación científica debe ser denunciada de manera prudente, rápida y respetuosa mediante las cartas al editor en las que se expongan las fallas, implicaciones a corto, mediano o largo plazo de los resultados o del proceso de los autores. En este caso, y de forma casual, encontramos de que, o resaltamos de que en esta publicación incluso nosotros mencionamos cuál era la relevancia de la carta al editor en este proceso, particularmente basados en datos de bibliometría y cienciometría. Entonces, desde el título donde planteamos si existían conflictos de interés en las publicaciones científicas, dado el número de autores que existían en papers publicadas en revistas top, donde eventualmente solamente se publican artículos que tienen un peso metodológico, académico, científico muy alto, pues una publicación masiva de editoriales, comentarios, puntos de vista, entre otros, pues es algo realmente sospechoso y que en este caso tuvimos esta organización donde planteamos, primero nos referíamos a la carta, planteamos o discutimos el contexto, planteamos los argumentos basados en el Comité Internacional de Revistas y Editores Médicas, lo que significaba esto y las implicaciones que pueda tener, y finalmente nuestro párrafo, el último, el concluyente, donde exponemos nuestras palabras. Si se dan cuenta, no está referenciado, la última referencia está hasta el párrafo anterior, y donde nosotros realizamos el planteamiento y discutimos qué se debe hacer, qué planteamos nosotros que se debe hacer. Esta es una de las estructuras. Esta es otra carta de editor publicada en la revista Acta Neurológica Colombiana, junto al doctor Luis Rafael Moscote Salazar, investigador, neurocirujano, investigador reconocido latinoamericano, donde aquí no nos referíamos a un artículo previamente publicado, lo podemos deducir desde el primer párrafo donde mencionamos, señor editor, el argumentum ad ignorantiam es una falacia que consiste en justificar una idea o acción en función de la ausencia de un argumento sobre un planteamiento alternativo. Se utiliza comúnmente entre la comunidad general bajo el supuesto de peor es nada, y actualmente bajo los estragos de la pandemia por COVID-19 se ha intensificado el empleo de esta falacia, justificando prácticas pseudocientíficas que han colocado en riesgo la salud de las poblaciones en distintas regiones del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ese es nuestro párrafo introductorio donde definimos qué es el concepto y cómo este se adapta en nuestro contexto, que en ese momento era el curso de la pandemia por COVID-19 y la introducción de prácticas no basadas en la evidencia que podían poner en riesgo la vida de los pacientes. Sin profundizar tanto, en este caso, porque ustedes tienen la oportunidad, aquí tienen el título, es un artículo gratuito, podrán leerlo y analizarlo. Lo que hacemos es, podemos resumir realmente de varias formas cómo realizar una carta de editor. Si se dan cuenta, no pasamos de los 5 o 6 párrafos, incluso eso es mucho. Generalmente, si puedo resumirlo en 3 párrafos, párrafo introductorio, donde colocamos el contexto,
de la situación, de lo que se va a criticar, una crítica constructiva claramente. El segundo párrafo, que es donde presentamos los argumentos, se desarrollan los argumentos, intentando ser lo más objetivo posible, es decir, lo que existe a favor y en contra también. Y finalmente el párrafo concluyente, donde nosotros planteamos cómo solucionar la problemática. Entonces, en este caso, el uso de argumentos anti-ignorantia, que en su caso era basado en el uso de ivermectino, dióxido de cloro, los cuales no poseían evidencia suficiente para su uso y cómo estos eventualmente podían afectar la vida de la población en general por su uso masivo y indiscriminado, sin ningún tipo de posología. Entonces, aquí colocamos los argumentos, los riesgos. Aquí seguíamos teniendo en cuenta o citando evidencia reciente de aquellos que lo promovían, pero que no tenían evidencia. Y posteriormente colocamos un argumento a favor de un debate que existió en una revista famosa española, donde eventualmente con el uso de algunos antivirales, los autores discutían por qué debía utilizarse y por qué no debía utilizarse. Y en conclusión, la falta de evidencia pues no permitió más bien plantear de que no era ético su utilidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, en su momento ellos fueron los primeros en utilizar esta partícula de argumento ad ignorantia. Nosotros la trajimos acá y la discutimos en base en el uso de ivermectina y dióxido de cloro, teniendo en cuenta algunas noticias recientes sobre unos eventos adversos que se habían presentado. Y nuestro párrafo concluyente, en el que nosotros apoyábamos pues, la medicina como una ciencia dinámica, pero que está basada en la evidencia para garantizar la seguridad de la población. Si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos aproximadamente y no sobrepasamos pues las 10 referencias, 8 referencias como mucho. Esta es otra carta que escribimos en International Journal of Cardiology, pero que iba dirigida a un artículo previamente publicado sobre la presión arterial sensible a sal, sobre si era un factor de riesgo cardiovascular no tratado. Entonces, en este caso, era muy complejo, fueron 250 palabras, en el que nosotros en el primer párrafo colocábamos, nos dirigíamos a la carta, colocábamos el contexto y posteriormente nos tocó argumentar y concluir en un solo párrafo. Algo un poco más complejo, pero es posible hacerlo. Debemos tener en cuenta de que, dependiendo de la revista donde vayamos a realizar la carta, la correspondencia, no es lo mismo intentar publicar en una revista Q1 que intentar publicar en una revista Q4. Las revistas Q1 tienen un comité editorial que para cumplir o mantener sus indexaciones, su calidad, su prestigio científico, tiene un comité editorial conformado por personas con una amplia trayectoria científica y académica, son personas muy bien preparadas. Por ende, publicar una carta, una correspondencia, no es para nada sencillo, es un logro titánico realmente. Y con esto no me refiero a que en las revistas Q4 no exista rigurosidad, pero hay que tener en cuenta de que son diferencias marcadas. En este caso tenemos la correspondencia titulada Entrenando a los entrenadores, una revista Q1, International Journal of Surgery, donde nosotros definimos de que esta práctica de entrenar a los entrenadores es una base fundamental para garantizar la evolución de la cirugía académica en países en vía de desarrollo. Nosotros eventualmente nos dirigimos a un artículo previamente publicado, no obstante, nosotros lo complementamos o discutimos el valor agregado que tendría si se realizara aquí, en el tercer mundo, donde realmente en la parte quirúrgica apenas estamos trascendiendo de la cirugía tradicional a la cirugía académica y es una corriente que ha tenido muchísimo auge y éxito en los últimos años. Incluso en este caso, realizamos un gráfico de autores propio de nosotros, donde planteamos cuáles eran los puntos de desarrollo en la cirugía académica en países de bajo y medianos ingresos. El desarrollo de habilidades interdisciplinarias, la redacción de manuscritos, financiación, transición a la independencia profesional, colaboración y mentoría, entre otros. Y podemos ver que solamente eh, necesitamos necesitamos de 11 referencias para su realización. Entonces, para escribir la carta de editor adicional a lo que ya se ha expuse previamente, entonces tenemos en primera instancia leer, preguntando si realmente es necesaria la carta, discutirla en ese momento, si poseemos los argumentos necesarios,
Segundo, plantear, bueno, cuál va a ser el contenido. Podemos hacer una carta primero mental, organizamos las ideas, cómo coloco el contexto, cuáles son los argumentos que tengo y cómo la concluyo. Podemos realizar la revisión de la literatura. Necesitamos realizar la revisión de la literatura, ver qué hay discutido, qué hay publicado. Revisamos cuáles son los requisitos de la revista, pues no todas las revistas reciben cartas de editor, aunque muchas veces Comité de Editores Internacionales de Revistas Médicas pues han planteado de que la carta del editor es necesaria, puesto que las revistas sirven como foros de discusión académica. Y mirar si es necesario o no un coautor que apoye el desarrollo de la idea. Posteriormente tenemos entonces la redacción, debe ser enfocada, debe fluir, debe seguir las reglas y posteriormente de revisar que está estructurada, muy bien argumentada, la idea es clara, no se pierde, posee buenos argumentos. Lo ideal en la carta del editor es utilizar referencias de estudios originales. Algunas revistas por lo menos publican las revisiones sistemáticas y metaanálisis como estudios originales, ya sea entonces me refiero a artículos originales que posean datos primarios o pueden ser revisiones sistemáticas o metaanálisis que sirvan de peso para discutir de que existe evidencia a favor o en contra que pueden modificar los resultados o las conclusiones de un tópico o un estudio en particular. Posteriormente podemos hacer la sumisión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si planteamos una idea sobre investigación quirúrgica en ciencias básicas, me pregunto si tengo una crítica relevante en un tema que no posee mucha evidencia. ¿Cuál es el alcance de mi carta? Realmente uno debe ser honesto con el alcance que pueda tener la carta, en la estética, en la redacción, en la calidad de los argumentos, cuando no hay mucha evidencia a favor. Uno no es una persona de autoridad para decir que voy a hacer comentarios en función de mi amplia experiencia, pues en el caso del estudiante de medicina eso es muy, muy limitado. Entonces se puede dirigir a opciones un poco más, menos complejas. En este caso me refiero a revistas de menor factor de impacto, de menor cuartil, donde sería mucho más sencillo para el estudiante publicar. Cuarto, tengo el respaldo teórico de calidad. Quinto, tengo la estructura intelectual de la carta, a lo que me refería sobre la estructura mental de la carta. Y sexto, ya revisé las directrices de la revista. En este caso, en estos 6 puntos se podría resumir la redacción de la carta al editor, el planteamiento, redacción y sumisión de una carta al editor. No solamente es la redacción, la sumisión de la carta al editor posterior a ser revisada por el editor en jefe, algún editor asociado o el comité editorial en general. Puede tener pues 3 caminos: o es aceptada sin cambios, o es rechazada con cambios, perdón, es rechazada sin cambios, o o sea, es aceptada con algunos cambios. En este caso, también es válido aprender cuál es la forma más prudente de responderle a un comité editorial ante una carta al editor, teniendo en cuenta de que no siempre las cartas de editores son sometidas a revisión por pares. Entonces, la persuasión, la calidad de los argumentos y la relevancia de la crítica es la que permitirá su aceptación o no. Entonces, hay que justificar directamente con los jefes de la revista por qué es relevante la carta de editor. Entonces, ante todo, identificar la utilidad de la revisión. Eso se conoce en base a los argumentos o los comentarios que le realizan a uno como autor. Agradecer el trabajo de los pares revisores y el comité editorial, en este caso, si no hubieron pares, a ellos mismos. Contestar punto por punto, eso siempre se sugiere. Se hace 5 comentarios, entonces colocar primero respuesta, segundo respuesta, tercero respuesta, etc. Reconocer el valor de la crítica del par revisor. Par revisor teóricamente siempre realiza críticas para mejorar la calidad del artículo, de la evidencia que se va a publicar y resaltar la necesidad de compartir con la comunidad académica su discusión, en este caso los resultados que se obtuvieron o el planteamiento que se quiera hacer. Quinto, debemos ser explícitos en que están dispuestos a seguir recibiendo críticas humildemente y a volver a corregir en caso de ser necesario para mejorar la calidad del manuscrito, pero siempre resaltando la necesidad de que tus argumentos, tus hipótesis sean compartidas porque deben tener algún valor académico. Sobre todo en el caso de Latinoamérica y del Caribe, donde tenemos muchas limitaciones, eventualmente estamos haciendo el paso de la medicina tradicional a la medicina académica y dirigirnos hacia la medicina de precisión. Todavía hay muchas
áreas del conocimiento que no se conocen y apenas se están descubriendo. Nosotros podemos indagar en esas áreas del conocimiento. La carta de editor, la correspondencia, es una forma de nosotros resaltar, discutir un hot topic, un tópico de interés para los lectores. Como conclusión, entonces tenemos que la carta de editor es por excelencia la tipología de manuscrito propia del estudiante en la parte de iniciación científica, donde el estudiante revisa un artículo de interés, un tópico de interés, evidencia de interés, puede plantear cuál es un dato agregado, un dato a discutir, o que tenga incluso mayor valor en nuestro contexto, en su contexto, y que pueda argumentarlo, incluso pueda plantear cómo se puede aplicar ese conocimiento en ese contexto. Y segundo, la carta de editor tiene un valor significativo. Todas las tipologías de manuscritos cumplen un objetivo en particular. El caso de reporte, la carta de editor, la correspondencia, no es evidencia comparable, no se puede comparar la evidencia de una carta de editor con la de un ensayo controlado, pero tiene su objetivo. Al igual que las otras tipologías, al estimular la crítica constructiva de la evidencia. Entonces, en este orden de ideas, carta de editor, la correspondencia, no es tanto lo que suma, probablemente o es muy complejo decir de que con una carta de editor se va a cambiar el mundo, pero eventualmente sirve para estimular la formación complementaria, la crítica constructiva, la crítica científica del estudiante de medicina, teniendo en cuenta el área de conocimiento de su interés. Aquí tenemos dos ejemplos de artículos publicados con colegas, míos publicados con colegas, donde son revisiones en la revista Annals of Medicine and Surgery. Son revisiones narrativas. El primero sobre investigación durante periodo en medicina, un resumen de la evidencia y problemas, soluciones y desenlaces, donde nosotros ahí planteamos realmente cuáles son algunas de las barreras que tiene actualmente el estudiante de medicina para la investigación, para ejecutar investigación en pregrado. Y una de las soluciones realmente para que el estudiante pueda involucrarse en en la investigación científica, en la medicina basada en la evidencia, pues empezar el proceso de publicación científica, entonces podría ser una de las soluciones. La carta del editor es un camino para poder empezar con ese proceso, puesto de que se ha encontrado de que la publicación es un incentivo, uno de los mayores incentivos que tiene el estudiante de medicina, porque un producto final de su trabajo que lo estimule a seguir trabajando. Y aquí en la parte derecha encontramos una guía práctica para el uso de evidencia médica, publicación científica, recomendaciones para el estudiante de medicina, donde también discutimos algunos aspectos, revisamos algunos comentarios sobre el proceso de publicación científica por tipología, donde también se encuentra la carta de editor. Y el valor que tiene referenciar cada nivel de evidencia o tipología de manuscrito. Bueno, entonces agradezco realmente por la invitación. Espero que sea de su agrado y sea muy útil el uso de esta charla, del contenido presentado. Realmente la carta del editor también tiene su tasa de rechazo, eventualmente puede ser muy alta. Es muy complejo siempre intentar argumentar cuando se está en el proceso de formación sin tener una metodología de respaldo, pero es un ejercicio que estimula, además del proceso de investigación, de la metodología de investigación, del método científico, también la redacción científica. No todos los que investigan saben escribir, ni todos los que saben escribir saben investigar. Entonces, estos son dos elementos que se deben engranar y la carta de editor puede ser un buen camino. Entonces, muchísimas gracias.